Si vives o has nacido en España, probablemente hayas disfrutado en alguna que otra ocasión de la cantidad ingente de platos y de nuestra gastronomía en general a lo largo de todo nuestro territorio. Y precisamente sobre gastronomía trata el podcast que te traigo en este lunes podcastero. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono, tu metapodcast diario donde encontrarás noticias, recomendaciones, herramientas, curiosidades, en fin, todo lo que se cruza en mi camino, pero eso sí, relacionado con el podcasting. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias al padrino y madrina de esta entrega de Al otro lado del micrófono, que es ni más ni menos que la 750 mañanas junto a todos vosotros, los que estáis ahí, al otro lado del micrófono, acompañándome con, pues eso, recomendaciones, noticias, etcétera, 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 mi evolución y mi propia experiencia en esto del podcasting y bueno, agradeceros a todos los que me lleváis acompañando desde hace tanto tiempo, pero en especial a Yayo Friki, de los viejos frikis nunca mueren, y a María Ángeles Núñez, los cuales mes tras mes se pasan por mi coffee para hacer una pequeña donación en forma de cafeína digital y hacer sostenible este podcast. Si tú también quieres unirte a Raúl y a María Ángeles, puedes hacerlo entrando en jorgemarinieto.com/café. Bueno, y vamos con una nueva recomendación. Recordad que hoy es lunes podcastero, y todos los lunes podcastero os traigo una nueva recomendación de podcast para seguir ampliando y llenando vuestra aplicación o vuestras plataformas de podcast favoritas de nuevas y nuevas recomendaciones. ¿Qué le vamos a hacer? Os mando directamente a la competencia, a todos aquellos podcasts que pueden quitarme el sitio en vuestro día a día y que dejéis de escuchar al otro lado del micrófono, pero es lo que tiene la divulgación del propio podcasting. Muchas veces acertaré y muchas veces no, pero bueno, que es lo que me toca. Hoy quiero hablaros de G de Gastronomía, el podcast del blog del mismo nombre, o sea, G de Gastronomía, gdegastronomía.es, y es el blog sobre gastronomía de Carmen Ordiz, que además desde hace ya 3 añitos y pico lo acompaña de un podcast. Y es muy curiosa la evolución de este podcast, me gusta mucho como sobre todo últimamente ha hecho evolucionar su podcast del mismo nombre, G de Gastronomía, el podcast de G de Gastronomía, porque Carmen ha sabido adoptar muy pero que muy bien cómo es el formato, cuáles son las ventajas que ofrece el formato podcast y cómo aprovecharse de ellas. De hecho, lo cuenta muy a menudo, no sé si es porque ha coincidido que yo la he escuchado entrevistando a otros podcasters o conversando con otros podcasters, y me gusta mucho su actitud frente al micrófono, me gusta mucho cómo trata a sus invitados y cómo su propio podcast ha tenido una evolución que ya me gustaría para mí, ojo, en tan solo 3 años. Bueno, antes de hablar de su podcast técnicamente, por así decirlo, dejadme que os describa G de Gastronomía, o al menos en lo que ha evolucionado G de Gastronomía, porque comenzó con un podcast muy formalito, muy acotado, de media horita casi exacta, en los primeros episodios, en enero del 2020. Y claro, en enero de 2020 todo era muy bonito, todo estaba fantásticamente, se fue a Madrid Fusión a finales de ese mes, hizo algunas entrevistas, etcétera, 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 numeraba todos sus episodios, como me pasaba a mí hace unas cuantas semanas, y pues lo que digo, no pasaban de media horita los capítulos, todo muy controlado, pero en marzo del 2020 pues evolucionó como nos pasó a todos, o al menos todos los que creamos contenido digital, y durante la cuarentena, que nos tuvo a todos encerrados en casa, se dedicó a grabar este podcast en formato diario, pues acompañando, ya sea para ofrecer recetas, ya sea para hacer una pequeña reflexión en torno a el impacto de la pandemia en la gastronomía, a responder a algún tipo de cuestionario, ¿no?, de 50 cosas sobre esta periodista gastronómica que precisamente hablaba sobre gastronomía, en fin, trucos para el día a día en cuanto a
en cuanto a la cocina en casa, el entrenamiento y cómo cuidar los hábitos alimenticios, en fin, pues lo que muchos creadores de contenido hicieron durante la pandemia. Pero poco a poco este podcast fue evolucionando, digamos que Carmen se fue soltando un poquito más y poco a poco empezó a abrazar el caos a la hora de grabar más y más minutos y poco a poco ceder a esa presión que nos imponemos al principio todos los que creamos podcast. Nos liberamos un poquito más de, bueno, a lo mejor no tenemos a nadie detrás que nos pida paso y podemos alargar estos episodios hasta donde pues creamos conveniente, ¿no? Poco a poco fue soltando y cada vez los episodios duraban más, ya nos pasamos a los 45, 50 minutitos, la comenzó a traspasar esa hora y media de duración, que madre mía, esto ya es una locura, y ya últimamente esto ya no es un límite para ella, ya los capítulos duran lo que tienen que durar, y así lo hace saber. Ya digo, en los últimos episodios, al menos los que yo he escuchado, porque reconozco que estoy haciendo una regresión de adelante a atrás, por así decirlo. Como imaginaréis, tiene mucho que hablar sobre la gastronomía, porque España es uno de los países que gastronómicamente hablando tiene mucho que decir y mucho que contar. Tenemos una cantidad de tipos de gastronomía increíbles, tenemos una cantidad de maneras de cocinar todos los productos, porque si hablamos de la calidad de nuestros productos tendríamos para hacer un podcast, que precisamente es lo que hace Carmen, ¿no? Pero podemos tratar la gastronomía de tantas maneras diferentes y desde tantos prismas y desde, bueno, en fin, tal y como ocurre en su blog, ella pues habla de restaurantes, de recetas, de viajes, de cómo podemos enfocar un viaje, por ejemplo, gastronómicamente hablando, o incluso el cine. ¿Cómo podemos hablar de cine gastronómico? O de series, ahí se lo propongo. Hay un montón de temas relacionados con la gastronomía y precisamente el podcast o el podcasting también tiene su parte gastronómica, ¿no? Recuerdo que hace poco la escuché hablar con Javi de la Picaeta, que es otro podcast gastronómico, sobre esto precisamente, ¿no? Sobre cómo se puede enfocar la gastronomía o el periodismo gastronómico gracias al podcasting. Que fíjate que es un poco contradictorio, ¿no? Porque aquí no podemos saborear, no podemos oler, ni siquiera podemos ver, pero sí que podemos transmitir muchas sensaciones, muchos sentimientos a través de las ondas, ¿no? Luego ya podríamos hablar si hacer un vídeo podcast, bueno, ese es otro debate que no tiene nada que ver con G de gastronomía. Lo que sí que tiene que ver con G de gastronomía es que os lo voy a dejar recomendado en las notas de este episodio porque, ya digo, se está convirtiendo en uno de mis podcasts favoritos y ojalá pueda conocer a Carmen para tomarnos una cervecita y hablar de gastronomía, yo que también soy un gran amante de ella, pese a que no tengo un podcast gastronómico, pero tiempo al tiempo, ojo, aquí lo dejo, pero sería todo un placer porque me gusta mucho su manera de enfocar el podcasting aplicado a su nicho y, ojo, no descarto tenerla por aquí en algún momento. Os dejo el podlink en las notas del episodio y os recomiendo encarecidamente que os suscribáis a G de Gastronomía. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.